Hola, hola, hola. Eh, Lunes, miércoles y viernes, 3 videos nuevos, nueva semana. Y partimos con este video, que es donde voy a hablar sobre los síntomas que debemos tener todas las personas autistas para ser personas autistas. A ver si se entiende esto. Hay muchas cosas que podemos tener las personas autistas, pero sin estas cosas tú no puedes ser autista. Entonces es importante hablarlo. Pero voy a partir primero por explicar algunas cosas que son muy, muy básicas y que la mayoría de las personas las sabe, pero me he dado cuenta que algunas no lo tienen muy claro. Así que lo voy a explicar acá. ¿De qué hablamos cuando hablamos de neurodiversidad? Cuando hablamos de neurodiversidad estamos nombrando a todos los seres humanos de la Tierra. Porque ningún cerebro es igual a otro. Pero dentro de la neurodiversidad hay una división que es clara, que están los neurotípicos, que tienen una conexión neuronal de una forma que los hace que ellos tengan ciertos comportamientos, hace que ellos se entiendan entre sí, y etcétera. Ustedes conocen a los neurotípicos, que son la mayoría de las personas con las cuales nosotros convivimos, ¿ya? Y también estamos las personas que somos neurodivergentes. ¿Qué es la neurodivergencia? Significa que nosotros no tenemos un cerebro, una conexión neuronal típica. Tenemos una conexión neuronal que es diferente a la neurotípica. Dentro de las neurodivergencias tenemos, por ejemplo, el autismo, obviamente, el TOC, el TDAH, la dislexia, la discalculia, no importa, hay bombas, pero no importa. ¿Cómo se llama esto? El síndrome de Tourette. Altas capacidades, esa es otra neurodivergencia, porque tienen otra conexión, no una forma neurotípica de conexión. Entonces, esas son las personas neurodivergentes. Y ahora que hay un ojo más claro, uno se empieza a dar cuenta mucho más cuáles son las personas neurodivergentes y cuáles son las personas neurotípicas, porque yo de repente veo en la televisión, estoy mirando la televisión y digo, esa persona, no sé bien lo que tiene, pero no es neurotípica, es neurodivergente. Y hemos visto ahora que tenemos más agudizado el ojo, que están en todas partes. Las personas neurodivergentes están en todas partes, están en los gobiernos, están en el fútbol, están en todas partes. Y yo me imagino y me pongo a pensar, y digo yo, las personas neurodivergentes existimos desde que existe el ser humano. Porque es lógico. Porque es lógico pensarlo. A lo mejor, no sé, a lo mejor voy a decir una estupidez muy tonta, pero puede que sí. A lo mejor uno de los 12 apóstoles era neurodivergente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si en ese tiempo no había diagnóstico, no había nada, no se sabía nada. Todos éramos personas. Y no se conocía esto de la neurodiversidad. Entonces, había, no sé, no estoy diciendo que uno de los 12, por favor, entiéndase bien, era neurodivergente, estoy diciendo que podría haber sido, puede, no sé. No tengo idea. Yo creo que los neurodivergentes estamos desde que la Tierra es Tierra, desde que somos personas. Eso pienso yo. Lo que pasa es que ustedes saben que la ciencia en este último tiempo sobre todo, ha avanzado muy, muy rápido. Y se están descubriendo todas estas cosas, están saliendo a la luz, eso es lo que pasa. Entonces, el rayito del curso, el que usaba anteojos, que tenía como los dientes salidos para afuera, que tenía alergia, seguramente era una persona autista. O seguramente era una persona con alguna neurodivergencia, porque antes se les llamaban nerd, o personas, puede que sean personas neurotípicas, pero distintas, pero lo encuentro medio raro.
Las neurodivergencias han existido toda la vida y antes no se diagnosticaban. Ese niño que sale en las películas, ese niño típico que le botan el almuerzo, que lo molestan, seguramente es un niño neurodivergente. Entonces, llegando al autismo. Yo creo que el autismo es una de las neurodivergencias más complicadas que hay. Y cuando hablamos de autismo y hablamos de neurodivergencia, ¿por qué decimos que el autismo es un espectro? Porque resulta que, por ejemplo, yo como persona autista tengo ciertas características que por supuesto que tengo las más comunes, como todas las personas autistas, tenemos que tener esas para ser autistas, pero también tengo muchas otras cosas también. Por ejemplo, cada autista es distinto al otro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tuve hiperlexia, aprendí a leer sola a los 3, 4 años, y hay personas autistas que no hablan nunca, o personas que les cuesta mucho aprender a hablar. Hay personas autistas, por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo puedo tener alexitimia, no entender mis emociones, y puede que la persona al lado entienda sus emociones, porque no tiene alexitimia. Tenemos un montón de comorbilidades, por ejemplo, que muchos las tienen y otros no las tienen. Unos tienen una, otros tienen otras. Por ejemplo, también dentro de los síntomas más comunes existen muchas diferencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos tenemos problemas sociales para sociabilizar. Pero hay personas que son, como en todos los seres humanos ocurre esto, que son más introvertidas y otras personas que son más extravertidas. Entonces, cuando ocurre que las personas son más extravertidas, somos las típicas personas que hablamos más de la cuenta, que se nos suelta la cadena, que decimos cuestiones que no debemos decir. En cambio, las personas introvertidas se notan menos porque son las calladitas, las que no hablan mucho, entonces hablan poquito, etcétera. O en el tema, por ejemplo, de la rigidez, del tema de cómo se llama, de que nos gusta todo así muy... La rigidez mental, la rigidez cognitiva, que nos gusta todo muy blanco, negro, pues esto, el otro. Hay otras personas que no tienen tanta rigidez. Hay personas que socializan más, otras que socializan menos. Hay personas que... hay muchas diferencias. O sea, si ningún autista jamás va a ser igual a otro autista. ¿Ya? Todo esto era importante que lo dijera porque yo en mi canal, que se llama TEA Desde Adentro, hablo de mis experiencias. Entonces puede ocurrir de repente que alguien diga, oh, yo no soy autista porque no tengo lo que está diciendo ella. Pero puede que sí, porque a lo mejor, porque yo tengo muchísimas comorbilidades, o sea, eso significa que cosas asociadas al autismo que no son del autismo propiamente tal, pero que se me produjeron a raíz de un autismo no tratado. Y eso es lo otro, los traumas. ¿No? Hay personas que son sumamente traumatizadas y otras que no son tan traumatizadas y otras personas que son nada de traumatizadas, que han vivido toda la vida súper protegidos, contenidos, etcétera. Por ejemplo, hay personas que han vivido violencia intrafamiliar, hay otras personas que no han vivido violencia intrafamiliar, sino que han vivido en una familia sana, armónica, etcétera. Entonces es importante aclarar todo eso porque yo hablo desde mi experiencia, desde el TEA, desde adentro, desde mi experiencia. Entonces por eso digo, puede que te identifiques con muchas cosas, pero puede que con algunas no, porque puede que tú no tengas eso, ¿ya? Pero hay cosas que sí debemos tener todos. Y esas cosas, voy a mirar aquí un poquito porque es importante no perder el foco y yo me desconcentro con mucha facilidad. Así que, ya, todos los autistas tenemos que tener dificultades en la interacción social. ¿Ya? Dificultades.
¿Qué estamos hablando cuando decimos eso? Nos cuesta interactuar socialmente. Existen varios tipos de formas de interactuar no tan bien. O sea, por ejemplo, hay personas que no interactúan, que se aíslan, que se ponen más solos porque no les gusta interactuar nada, o no se atreven a interactuar, y otras personas que tratamos de interactuar y interactuamos mal, que decimos cosas que no debemos decir, que no sabemos cómo llegar al otro, que no sabemos cómo acercarnos a las personas, o sí podemos saberlo, pero después ya la gente empieza a notar que uno es un poco diferente. Por ejemplo, como yo lo he contado en otras veces, yo tengo una manía que no se me quita mucho, que yo me acerco mucho a las personas. Me cuesta guardar las distancias. Dificultades, por ejemplo, en poder entender a las otras personas, entender las intenciones, entender qué se hace acá y qué se hace allá, cómo actúo aquí, cómo me manejo en esta situación. Entonces, eso lo tiene que tener una persona autista, ya sea sumamente del team calladitos, como me decía alguien, o del team extrovertido, porque, por ejemplo, hay muchas personas autistas que pueden tener mucha ansiedad social y otras que tenemos un poco de ansiedad social, pero sobre todo tenemos otro tipo de ansiedad que es la generalizada. Entonces nos cuesta menos acercarnos a las personas, pero metemos las patas, decimos cosas que a la larga podemos caer muy bien al principio y después de alguna forma vamos a decir algo que no debemos decir, nos desubicamos, hablamos con palabras de repente medias estrafalarias y qué sé yo. Entonces, problema en la interacción social es una cosa que tienen que tener todas las personas para ser llamadas autistas, ¿ya? Después, otro es intereses y enfoques específicos. Sí. Desarrollo de intereses profundos y enfocados en áreas específicas, a veces con un conocimiento experto en los temas. Lo que llamamos el famoso hiperfoco. No es lo mismo, hiperfocarse es hiperfocarse. Los intereses profundos, tú tienes que fijarte si tú tienes algún interés profundo, un interés en algo especial y que te gusta mucho hablar de eso, que es tu tema favorito, que te gusta estudiar sobre eso, aprender más sobre eso. Todos los autistas tenemos monotropismo, somos monotrópicos, nos enfocamos. Entonces, esa es otra característica que tenemos que tener de todas maneras las personas autistas, que tengamos intereses especiales en ciertas cosas y que nos hiperfoquemos mucho en algunos. No como con las personas, por ejemplo, las personas que tienen el déficit, el espectro del déficit de atención, que ya se está luchando mucho contra decir trastornos, porque son ¿cómo se llama? Neurodivergencia, y significa que son condiciones, no son trastornos. El déficit de atención, ellos están interesados en muchas cosas al mismo tiempo, y pasan de una cosa a otra, nosotros no. Nos gusta una cosa, nos gusta dos cosas, tres cosas, cuatro cosas, y no nos gusta salirnos mucho de esos esquemas, ¿ya? Esa es otra cosa que de todas maneras tienes que tener si tú eres una persona autista. Lo otro, rutinas y comportamientos repetitivos, lo que puede manifestarse con rituales diarios o reacciones intensas a cambios inesperados. ¿Ya? Eso puede tenerlos más o puede tenerlos menos, pero
todas las personas autistas tenemos que tener un rango de esto. Yo eso lo tengo muy, pero muy, muy acentuado. No me gusta que me cambien ni una cosa, ni un metro, por ni un... o sea, cuando yo voy a hacer algo, si me cambian algo, ya mal. Entonces, con respecto a eso, tú tienes que sentir que te gusta más o menos todos los días hacer un poquito lo mismo, que te gusta, digamos, que no te gustan los cambios, que te gusta, o sea, no es que te guste, es que tú eres una persona que no te interesa que te cambien los horarios, las cosas, te gusta más o menos hacer lo mismo todos los días, o parecido, por lo menos parecido, o tener, por ejemplo, para la semana una cosa más o menos planificada, y eso tiene que ver con el problema de la rigidez cognitiva, que una semana más o menos planificada y no salirse de ahí, que todas las cosas sean más o menos ordenadas. Por eso los niños ordenan los juguetes en patrones, todo esto es patrones, ¿ya? Ahí tenemos 3 cosas. Otra más, sensibilidades sensoriales, sensibilidad aumentada o disminuida a estímulos sensoriales como luz, sonidos, textura, entre otros. Yo tengo la sensibilidad sensorial muy aumentada en el tema de la vista, o sea, yo tengo que andar con anteojos oscuros en la luz. Nunca me han gustado las luces prendidas altas, siempre tengo que... yo antes pensaba que era porque uno no sabe nada, pues yo antes pensaba porque encontraba que era más acogedor, pero no, las luces de arriba, las luces fuertes, siempre me han molestado muchísimo. Y también con las texturas. Uno siempre trata de ¿cómo se llama? De vestirse lo más cómodo posible, porque hay texturas que no molestan, y si no tenemos conciencia de eso, como me pasaba a mí antes, uno estaba incómoda pero no sabía por qué. Algo me incomoda, pero no sé qué es lo que me está incomodando, algo me tiene como incómodo, ¿ya? Lo auditivo también, a pesar que yo tengo un poco de hipoacusia, tengo un buen poco de hipoacusia porque tengo los tímpanos perforados por una cuestión de infancia, que también está ligado con el autismo, los problemas. ¿Sabes qué? Eso voy a aprovechar de decirlo ahora y después lo voy a ahondar en otros videos. Tenemos problemas dentales, de dentaduras, problemas auditivos y problemas refractarios en la vista. Es muy común que padezcamos esas cosas. Bueno, pero a pesar de eso, a mí el ruido fuerte, el ruido que yo no pongo, si yo por ejemplo puedo poner, como les decía la otra vez, la televisión, la radio, la música, todo a todo volumen, pero, ¿cómo se llama? Si no, pero porque yo quiero y puedo escucharlo y no me molesta porque yo me quiero meter ahí y quiero estar ahí, como lo hacen las personas con los audífonos. Con audífonos, por ejemplo, con música. Los ruidos que nosotros, no nos gustan los otros ruidos. O sea, lo que pasa es que tendemos a escuchar todo al mismo tiempo. Entonces, cuando hay mucho ruido, muchas cosas, nos vienen problemas. ¿Ya? Entonces tenemos problemas sensoriales. Y el otro problema son las dificultades de la comunicación. Pueden experimentar desafíos en la comunicación verbal y no verbal, expresando sus emociones o entendiendo las de los demás. La comunicación no es lo mismo que la sociabilización. Ahí hay que hacer una diferencia. Yo hablé de la sociabilización. Cuando uno sociabiliza, de repente mete las patas, pero la comunicación, por ejemplo, tenemos problemas para comunicarnos y eso tiene mucho que ver con el autismo. Por ejemplo, tiene que ver mucho con los autistas no hablantes. A nosotros nos cuesta mucho explicar. Por ejemplo, a mí me pasó ayer, estaba muy mal genio, estaba muy enojada. ¿Qué te pasa? No sé. No sé. ¿Por qué estás así? No sé. Después empecé a descubrir y hay que hacer todo un trabajo porque no sale al tiro.
no sale al tiro. Entonces tenemos problemas para comunicar, por eso, por ejemplo, tenemos problemas para hacer un tratamiento psicológico, porque no sabemos explicar muy bien lo que nos está pasando. Entonces ¿cómo se llama? Las terapias normales a nosotros no nos acomodan bien. Entonces tenemos problemas comunicativos. Nos cuesta interactuar con las otras personas porque nos comunicamos mal, porque a veces no entendemos las intenciones, es todo un enredo. Nosotros por eso preferimos de repente interactuar con las personas que ya son nuestra red y, y ¿cómo se llama? Y nos gusta más o menos actuar sobre seguro y hablar con personas que realmente nos den confianza y poder tratar de entender y entendernos y entender a los demás. Porque tenemos problemas comunicativos. Hay personas, como mi hija menor, que tiene problemas de lenguaje complicadísimos, pero ahora que está más grande ya se comunica, habla mucho mejor, ya prácticamente bien, pero todavía hay cosas que a ella de repente le cuesta. En cambio, por ejemplo, yo tengo un lenguaje sumamente fluido y con mucho vocabulario, pero eso no significa que no tenga problemas de comunicación. ¿Ya? Entonces esas serían como las características como muy típicas. ¿Ya? Así que ahora yo les voy a hacer unas preguntitas a ustedes para ver si puede que sean personas autistas, si se sienten identificados con las preguntas que yo les voy a hacer. ¿Ya? Acá está. Acá está. Espérenme un segundito. Son preguntas sumamente importantes para que te puedan dar ¿cómo se llama? Una claridad. Discúlpeme si me demoro un poquito, pero es importante. Yo necesito tener esto. Ya. Acá estamos, acá estamos, acá estamos. Perfecto. Ya. Les voy a hacer una pregunta para que ustedes mismos las analicen, ¿ya? Ahí viene. Pregunta número 1. ¿Te sientes fuera de lugar habitualmente en las relaciones sociales? Por ejemplo, cuando estás actuando en grupo, cuando estás en una interacción social. ¿Te sientes fuera de lugar? ¿Sientes que a lo mejor no te gustaría estar ahí o que te cuesta entrar ahí? Eso es para que lo vayas analizando. ¿Ya? ¿Tienes intereses en temas de nicho que te duran mucho tiempo? Ok, sigamos. ¿Te suelen molestar ruidos o luces que a los demás ni siquiera parecen notar? Más que molestar, yo diría, casi te duelen, pero bueno. ¿Te suelen molestar ruidos o luces que los demás parecen ni siquiera notar? Esto es importante que se planteen todas estas preguntas, ¿saben por qué? Porque a veces uno inconscientemente no se da cuenta de todo esto, cuando no tiene un diagnóstico. 4. ¿Te suele costar entender indirectas o dobles sentidos? ¿Ya? Vamos con la número 5. Ante situaciones en las que percibes peligro, ¿te cuesta hablar o sientes que no puedes hacerlo? ¿Te suele generar rechazo el contacto físico? Pregúntatelo. ¿Te fijas habitualmente en datos muy concretos, como por ejemplo la hora, o tienes fijación por un número concreto?
Ya, me faltan un par acá. ¿Sientes que la gente suele ser imprevisible o difícil de entender? ¿Te suelen decir que haces gestos raros con la cara, las manos o los pies? ¿Ya? ¿Sueles pensar que eres poco expresivo con tus gestos faciales? Por ejemplo, a mí me pasa eso. Bueno, estas son las preguntas, ¿ah? Es importante que las respondan bien sinceramente y bien como desde el alma. Por ejemplo, yo siento eso de poco expresivo, me pasa mucho. Por ejemplo, yo siento que estoy sonriendo y no estoy sonriendo. O tengo como cara de nada muchas veces. Y eso ya lo sé yo. Pero bueno, esas son más o menos las preguntas que ustedes deberían hacerse para ver si realmente podrían caer dentro del espectro. ¿Ya? Así que bueno, eso era más o menos lo que les quería contar en este video y espero que les haya quedado más o menos claro todo el tema. Eh, todos los autistas somos distintos, tenemos más unas cosas marcadas que otras, o qué sé yo. Yo creo, espero que se haya entendido que esa era la idea de este video y compártanlo y suscríbete al canal, ponle like, ponle comentarios o qué sé yo, ¿ok? Y vean los videos que hay en el canal, que son muchísimos. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao, chao.